Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas tardes. La inercia y la fuerza de la costumbre nos hace equivocarnos, pero ya es tarde noche. Así que muy buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Víctor Javier, estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un grupo fuera de serie. Y fuera de serie porque no somos como los grupos comúnmente, no nos regimos como ellos, ni estamos sujetos a las reglas que ellos tienen. Por eso somos un grupo fuera de serie. Podemos manejar cualquier material que nosotros deseamos para estudio y podemos también hacer reuniones como nosotros deseamos hacerla. Es parte de nuestra autonomía. Bueno, pues hoy mm, tenemos un tema interesante, libre albedrío, y para esto comenzará la lectura el día de hoy Maribel, quien estará a cargo de la coordinación. Adelante, Maribel, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes, noche. Gracias a mi Dios por esta oportunidad que tengo de hacer lectura el día de hoy. Hoy corresponde a la reflexión del 20 de enero. Es, es una enfermedad. Cualquiera que sea capaz de ser honesto puede tener un cambio de espíritu y recuperarse de la enfermedad emocional. Cuando mi cuerpo enferma, acudo al médico y no me avergüenzo. Al saber que tengo una enfermedad espiritual, acudo por una cura espiritual y tampoco me avergüenzo. Quisiera gritarle al mundo que existe una esperanza verdadera. La cura para la enfermedad mental y emocional. Para eso, debo quitarme la máscara de mi enfermedad, que me impide recuperar el sano juicio. Dejar atrás el que dirán y con satisfacción decirle al poder superior, como yo lo concibo, este soy yo. Adelante, don Víctor. Gracias por la espera. Bueno, es una enfermedad. Nuestro problema es un problema de salud, no es un problema de vergüenza, tampoco no es un problema de moral, sino es un problema de falta de dominio personal. Nuestra enfermedad es espiritual. ¿Por qué? Porque trata de los pensamientos, sentimientos, emociones, deseos y espíritu significa pensamiento o palabra. Mm, Así que proviene del griego neuma, que significa energía en movimiento. Y la palabra es una energía que fluye a través de nuestra boca, fluye la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es aire y sonido. ¿Y qué significa neuma? Su valor es viento, aire o energía en movimiento, porque el aire es una energía que constantemente se está moviendo. A veces lentamente, otras veces fuertemente, pero esa energía siempre está ahí. Lo mismo el espíritu en nosotros. La palabra tiene un valor y cada palabra que se va acumulando en nuestras memorias
van adquiriendo ciertos valores especiales para nosotros. Nuestro pensamiento es espíritu. Dicen las personas que el pensamiento es intangible. Y le digo, usted tiene razón hasta cierto punto. El pensamiento que está en su mente es intangible, pero las acciones del pensamiento usted las ve y se vuelve tangible. Por ejemplo, si usted le desea propinar un golpe a una persona y se lo propina, esto significa que su pensamiento se hizo tangible. Entonces podemos entender que fue una reacción de sus pensamientos las que hizo que golpeara a esa persona. Así de sencillo podemos ver que una idea, que es espíritu, mientras esté en la cabeza, es intangible, no se puede tocar. Pero si tu idea es crear una pintura y haces la pintura de lo que tú quieras, cuando terminas la pintura, tu idea se volvió, lo que era intangible se volvió tangible. Y ahí está el cuadro como testimonio de tu espíritu. Es muy importante esto, entender que estamos enfermos de los pensamientos y que tenemos que reordenar nuestros pensamientos, tenemos que hacer inventarios diversos para reordenar nuestros pensamientos y poder sanar a un espíritu que está infectado de falso conocimiento. Por eso es importante conocer esa verdad que nos hace libres. Estamos enfermos y tenemos que ir a quien puede ayudarnos a sanarnos espiritualmente. Y este es un grupo que tiene el conocimiento y la experiencia para ayudarnos a salir de este atolladero en que nos encontramos. Qué bueno que nosotros ya estamos dentro de un grupo y qué bueno que hemos aprendido algunas cosas que nos han permitido caminar en la recuperación hasta el día de hoy. Gracias. Continuemos con la lectura de Libre Albedrío. Las gracias. Quedamos en la página 63, las decisiones morales. Una verdadera acción moral es aquella que no es motivada por nuestras pasiones. Por ejemplo, debes ser amable con tu hermano, no porque le quieras, sino porque la ley moral impone la amabilidad. Diríamos entonces que la propuesta contradice la tesis de esta sección, dado que las decisiones morales no estarían determinadas por las emociones. ¿Cuál es el fundamento y qué es lo que determina este tipo de decisiones? Para responder a esta pregunta debemos aclarar que las decisiones morales pueden ser de dos tipos: sobre nuestras acciones y sobre las acciones de otros. El primer tipo se fundamenta sobre el sentimiento de amor propio y el segundo sobre el sentimiento de compasión y sobre el sentimiento de justicia. El sentimiento de amor propio nos impulsa a evaluar nuestras acciones. Como resultado, tomamos decisiones que buscan maximizar nuestro bienestar. El proceso de esta clase de decisiones es similar al de cualquier otra decisión. Por ejemplo, tengo dos opciones: sigo fumando o dejo de fumar. Luego mi cerebro simula ambos escenarios. Si la simulación de cómo sería mi vida sin fumar me hace sentir mejor que la simulación contraria, elegiré dejar de fumar. En consecuencia, este tipo de decisiones morales están determinadas por las emociones. El sentimiento de compasión es causado por aquella capacidad de ponerse
imaginativamente en el lugar de otros. En otras palabras, la compasión es sufrir por el dolor ajeno. Parece que debemos admitir que además de amarnos a nosotros mismos, no nos resultan tan indiferentes los intereses de los demás y su felicidad. Si los demás lloran, es fácil que yo acabe llorando con ellos. Si los demás se alegran, yo me alegraré con ellos. La contemplación de la felicidad de otras personas nos proporciona placer de forma natural, mientras que la visión de su dolor nos comunica desasosiego. Es importante resaltar que el descubrimiento de las neuronas espejo nos ha permitido comprender más sobre el sentimiento de compasión. Este tipo de neuronas no solo se activan cuando hacemos algo, sino también cuando se ve a alguien realizar una acción, cuando se interpreta una actividad oculta basada en información previa y cuando se oye una acción. Asimismo, este tipo de neuronas tienen conexiones con los mecanismos emocionales. Una región cerebral y una se destaca de las demás al presentar conexiones anatómicas bien documentadas con las áreas tanto de las neuronas espejo como el sistema límbico. Dicha área se denomina ínsula. Por ejemplo, cuando vemos una escena emotiva en una película, a veces nos embarga la emoción, porque las neuronas espejo recrean para nosotros el dolor que vemos en la pantalla. Tenemos empatía por los personajes de ficción, sabemos cómo se sienten, porque literalmente experimentamos los sentimientos que ellos, los mismos sentimientos que ellos, perdón. Pero, ¿cómo se relaciona la compasión con las decisiones, perdón, pero, ¿cómo se relaciona la compasión con las decisiones morales? Para sentir compasión por alguien, el cerebro simula escenarios que nos permiten ponernos en el lugar de esa persona y la decisión frente a ese dilema moral también está determinada por las emociones. Por ejemplo, al ver que una persona está siendo golpeada, nos ponemos en su lugar y sentimos compasión. Tengo dos opciones, ayudar o no ayudar a esa persona. Luego mi cerebro simula los escenarios que representan estas dos opciones. La opción que me haga sentir mejor es la que elegiré. Por lo tanto, los mecanismos emocionales son los que determinan este tipo de decisiones morales. Finalmente, cuando vemos ciertas acciones, muchas veces sentimos indignación porque creemos que son injustas. Por ejemplo, si vemos que un profesor desaprueba a un estudiante solo por tener otro color de piel, sentimos que es injusto. Además, como resultado de aquel sentimiento de injusticia, muchas veces decidimos luchar por lo que consideramos justo. En estas situaciones, la decisión depende de la reacción emocional que causen los escenarios simulados, es decir, se simula el escenario de luchar por algo justo y de no luchar por algo justo. El escenario que nos haga sentir mejor es el que elegimos. Como vemos, las decisiones morales tienen como base los sentimientos morales y están determinadas por las emociones, que la moral, por consiguiente, es más propiamente sentida que juzgada, aunque este sentimiento o afección es comúnmente tan suave y sutil que nos inclinamos a confundirlo con una idea. Continuación, don Víctor, si gusta, eh, le doy el paso para que haga la explicación. Muchas gracias. Muy bien. Este, cuando hablamos de moral,
estamos hablando del arte de amar. Y aquí habló acerca de la moral de amarnos a nosotros mismos y amar a otras personas. Aunque mm, las neuronas reflejos nos hagan recordar situaciones, emociones, o nos hagan reaccionar ante ciertos eventos o ciertas personas, debemos de entender que esas neuronas, espejos, son como el patrón de conducta que hemos adquirido. La moral no se establece en nosotros simplemente porque existe la moral o porque sentimos o tenemos sentimientos. No, la moral se establece por un juicio determinado. Un juicio determinado. Para ser moral necesitas ser una persona racional. Es decir, necesitas ser un ser pensante. Hemos adquirido nosotros el entendimiento de la moral a través de, de ser instruidos por el medio que nos rodea, comenzando por la familia. La familia nos enseña parámetros morales o inmorales, o sea, ir en contra del bien. El, el decir que la emoción, que solamente es una acción moral, cuando estamos hablando acerca del amor propio, que es una acción moral únicamente, podemos entender que el no. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvo que haberse razonado, pensado, determinado y decidido. ¿Por qué nos movemos? Por sentimientos, por emociones. Si yo estoy acostumbrado a compartir con otras personas cuando percibo sus problemas, procuro ayudarles en el problema, porque así estoy acostumbrado y porque es parte de mi moral, una moral que Dios me enseñó, que Dios me instruyó, una idea que tuve que aprender a cultivarla, como el ser agradecido también es una acción moral, pero no puede ser pura emoción. Porque quien tiene que definir la moral al final es mi determinación, mi decisión. Si en un principio la emoción que se alimenta del deseo o del placer, esta emoción tiene que ser redefinida por la razón. Aquí es donde nosotros trabajamos nuestro libre albedrío al determinar una acción. Las emociones no tienen más fuerza o más poder que nuestra propia razón. Nosotros podemos tener el control de nuestras emociones. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver una película y lo vamos a ver con la finalidad de ensayar mi dominio propio. Uno, no me voy a meter en el papel del- de la película. Voy a verlo desde afuera, porque todo lo que está pasando es solamente un escrito, es algo fantasioso, algo que se parece a la realidad, pero no es la realidad. Y por lo tanto empiezo a ejercitarme desde aquí, empiezo a ejercitarme para ver eso. Cuando una persona no está entrenada para observar el, el script y ser más crítico con lo que está observando o lo que está escuchando, se enrola en los papeles de los personajes y termina sintiendo las cosas que los personajes deberían de sentir. ¿Por qué? Porque no ha logrado el nivel de apartar las emociones de
las demás personas y mis emociones. Uno puede tener compasión, pero tenemos una compasión direccionada. O sea, no permito que la emoción me domine o me gobierne y me haga hacer cosas que, que no debo de hacer. Por ejemplo, una persona que percibe empatía exagerada por otra persona se adjudica el problema de las personas y quiere rescatarlo. Esto significa que la persona tiene un problema de freno, de dominio propio, de carácter. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no piensa en ella misma, sino que está pensando primeramente en la otra persona. Y cuando menos piensa o está dando de más, ¿verdad? Está dando de más por la otra persona. Padres de familias que piden prestados a un banco para darles a sus hijos. Y luego los hijos no responden a- al pago que, que le hicieron el favor de prestarle a través de su madre o de su padre, quedando con el problema a la persona. ¿Por qué? Por una excesiva empatía. La empatía es buena, pero tiene que tener límites. Creer que el confiar exageradamente o simple y sencillamente hacerlo porque voy a ser el héroe de la película, o me van a amar más, o me van a respetar más, o me van a querer más. No, no va a ser así. Por eso es importante el hecho de tomar las cosas de una manera consciente y no emocional. Cuando nosotros aprendemos a dominar nuestras emociones para practicar el libre albedrío o la libre decisión, no simulamos una cosa y otra cosa, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que hacemos? Valoramos el terreno, valoramos las acciones nuestras. ¿Qué tanto me va a afectar el apoyar a esta persona? Yo puedo decir, bueno, es que esta persona necesita para el camión. Y si digo, ok, yo sí le puedo dar para el camión, porque tengo para llevar, para irme también en un pasaje a mi casa y allá tengo lo necesario, no me afecta darle 10 pesos a la persona, no me afecta exageradamente, ¿verdad? Entonces está bien. Pero si solamente tengo para comprar una torta y a la persona tiene hambre, pero yo también tengo hambre, no voy a comprar una torta y se la voy a dar a la persona. No voy a hacer eso. Quizás en vez de hacer eso le diga, voy a comprar una torta y te voy a compartir la mitad. Sí, porque no tengo más dinero. Con eso le apoyo a la persona para que encuentre a otra persona que le ayude y le alimente. Pero no puedo dar más allá de. Tengo que aprender a dar con responsabilidad. Por eso es importante que nosotros mm, veamos de qué manera es el amor. Cuando hablamos de la moral, es el arte de amar, el arte de hacer el bien, que vendría a ser también el arte de gobernarnos, porque la moral nos ayuda a poner límites. Si nos amamos a nosotros mismos, ponemos límites.
límites morales. Por ejemplo, dice, no cometerás adulterio. Entonces, tengo que respetar a las parejas de cualquier persona, no solamente de familiares, sino de cualquier persona. Tengo que respetarlo. Y eso es lo que me dice la moral, que yo debo de respetar a la persona. Pero ¿qué habla internamente del ser? La pasión. Cuando una persona mm, no sabe frenar su pensamiento, sino que fantasea pasionalmente con la mujer de otra persona, entonces esta, esta fantasía en su mente le hace promover la lujuria y Jesús dijo que la persona que hace eso ya adulteró en su corazón, ya cometió adulterio por el pensarlo de esa forma, el solo pensarlo. O sea, Jesús magnificó el mandamiento hablándonos de la raíz de dónde proviene, porque esos pensamientos promueven un deseo desmedido que puede llegar a ser una realidad y puede dañar las relaciones interpersonales gravemente por la pasión que genera. Porque la pasión que genera con deseos desmedidos, una persona que esté cercana a otra persona va a buscar acercarse más y más y más para lograr su perverso deseo pasional. Y si la otra persona está cargada de pasiones o de frustraciones, es posible que caiga y se enganche y cometan un adulterio de manera física. ¿De dónde vienen pues estas cosas? Vienen de los deseos humanos. El deseo humano que fluye a través del instinto natural y luego el apoyo de la imaginación, de la inteligencia y del libre albedrío y tomamos decisiones inmorales, no morales, decisiones inmorales, porque estamos yendo contra la otra persona, estamos agrediendo prácticamente a una familia al cometer adulterio. No somos fieles a nosotros mismos, a los valores que Dios nos pretende dar, ni somos fieles a las amistades que nos rodean. Pero si aprendemos a tener pensamientos limpios y a no generar pasiones, detenemos nuestra imaginación. Y cuando vemos una persona y viene una sugerencia en nuestras mentes de lujuria, decimos, no, 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 no tengo por qué pensar en eso. Esa mujer es respetable, es la esposa de X persona, etcétera. O sea, yo no tengo por qué pensar nada acerca de ella o de su cuerpo, nada, nada, nada. Me niego a hacerlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy afirmando una acción moral. ¿Y quién me está defendiendo? Me está defendiendo la razón espiritual, mi decisión de amar al prójimo. ¿Qué significa amar al prójimo? Proteger sus intereses, aún sus propias conciencias. A veces tengo que actuar por la conciencia del otro. Es decir, si el otro, por ejemplo,
es un diabético, no le voy a brindar una limonada con azúcar, ¿verdad? Sí, o sea, no voy a provocar eso. Si es diabético y lo invito a comer, pues haré algo especial para la persona, un platillo especial para la persona por motivos de conciencia, para no provocarle un colapso o un malestar por motivos de conciencia. Si uno viene una persona y la persona es abstemia alcohólica, es abstemia, es decir, no bebe porque le conduce a vivir en un desorden y, y, en- y si yo bebo, aunque yo no sea alcohólico, pero cuando está la persona, no bebo, le invito a un refresco y nos tomamos un refresco juntos. ¿Por qué? Por motivo de conciencia, ¿verdad? Me abstengo de mi bebida energética, que para mí es un energizante, ¿verdad? Me da energía y no le brindo a la persona eso, sino que vamos a tomar refrescos o vamos a tomarnos un café. Por motivo de conciencia, no es que nos avergoncemos de tomarnos una cerveza, no, sino que por motivo de conciencia y por amor al prójimo, tomamos un cafecito, platicamos muy sabroso y listo. Entonces, es importante para nosotros el libre albedrío en muchas acciones de nuestras vidas, pero tenemos que entender que las emociones no se pueden permitir que se manejen solas. Necesitamos desarrollar la defensa de nuestros pensamientos y también el entendimiento de cómo voy a manejar la imaginación, porque la imaginación puede producirnos muchos problemas como exagerar una preocupación. Las personas que padecen de ansiedad, ¿por qué? La ansiedad es algo natural en el ser humano como el miedo. Estas dos energías trabajan juntas, son parte del instinto natural, la ansiedad y el miedo. Pero cuando nosotros no sabemos trabajar con la ansiedad, entonces va a aparecer el miedo, porque la ansiedad te va a producir una preocupación o una reacción de satisfacerte de alguna forma para aminorar esa energía que estás percibiendo. Por eso un comedor compulsivo es una persona que tiene problemas de ansiedad. Y por más que regule su alimentación, si no regula su ansiedad, por más que regule su alimentación, lo único que va a estar haciendo es tapando un hueco, pero no está cubriendo, no está yendo a la raíz del problema porque su problema es ansiedad. Ese es su problema. ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué comes exageradamente? Bueno, porque tienes un problema de aprendizaje. Tratas de controlar las cosas externas en tu interior. Tratas de controlar la ansiedad con la comida, con la satisfacción de la comida. Y de esa manera no te das cuenta que estás mal educando a tu paladar para comer ciertas cosas que te producen más ansiedad. ¿Por qué? Porque son energéticas. Por eso. Porque hay alimentos que son energéticos y te producen más ansiedad. Como si tengo ansiedad y me tomo y me como un chocolate, agarro y me como un chocolate, el chocolate me va a generar más ansiedad por lo mismo.
¿verdad? O si quiero controlarlo con el café, pues es posible que sí, se controle un poco, pero al final voy a tener más ansiedad. El asunto aquí, pues, es importante entender que la ansiedad tengo que lograr vencerla con mis pensamientos, mi forma de pensar. Por ejemplo, si una persona se preocupa exageradamente de cualquier tema, quiere decir que está utilizando mal sus facultades mentales, porque no frena su imaginación. Su imaginación hace que genere más ansiedad. Si tiene una preocupación normal, como por ejemplo, tienes que pagar una cuenta en el banco tal día y no tienes dinero ahorita, y desde este momento empiezas a generar ansiedad hacia eso, y tienes temor de que llegue el día y no puedas pagar, etcétera, y ya estás viviendo en el futuro emocionalmente, porque estás exagerando tu preocupación. Y al exagerar tu preocupación, viene el miedo, el temor que te puede paralizar. O vaya, o puede llevarte a un ataque de pánico. La sola preocupación, simplemente porque no dominaste la preocupación. Como decir, bueno, pues faltan tantos días, creo que sí puedo lograrlo, voy a hacer algunos ajustes para lograr aquello y haces un plan, ya sea de ahorro o búsqueda de préstamos o cualquier otra cosa que te ayude a, para que en aquel momento o en aquel día tengas lo necesario para cubrir una cuenta. El asunto es ese, que tengo que buscar una solución al problema en vez de preocuparme exageradamente porque no voy a ganar absolutamente nada. Si las personas pagaran con preocupación, pues hasta yo me uniría a ellos, ¿no? Preocuparme exageradamente, pero no, no tengo por qué preocuparme exageradamente de ningún tema. La preocupación tiene que tener un límite y ese límite se lo pongo yo. Cuando genero un temor o se genera un temor por cualquier cosa, un temor, un miedo, si yo no controlo ese miedo se va a convertir en ansiedad. Ese miedo me va a llevar a una angustia. Y si no lo domino, si no domino esa angustia, me va a llevar a un estado de pánico, porque no lo dominé. Tengo que dominar el miedo. El miedo es, es uno de mis mejores aliados, igual que la ansiedad. Por ansiedad hacemos todas las cosas, solamente que es una ansiedad que tú no la vas a definir como ansiedad porque no estás así como, ay, tengo que hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? No. Puedes estar haciendo tu alimento y qué es lo que te mueve. Te mueve la necesidad de comer, pero lo que te manipula es la ansiedad. La ansiedad y el amor a ti mismo hace que tú estés cocinando, porque todos esos valores se trabajan a través del instinto natural. El instinto natural tiene estas energías. Uno, tiene el egoísmo bondadoso conocido como amor propio. Es una energía que no se puede quitar el hombre, el ser humano, porque es parte de su instinto. Gracias a tener esa parte egoísta, es que nosotros podemos desarrollar un amor propio. Gracias a esa parte egoísta, es que me puedo defender del medio por amor a mí mismo.
Mi instinto me reacciona, ¿verdad? Para proteger mi vida, el instinto de la conservación, que conserva la integridad humana, físico, mental, emocional y espiritual. Es lo que conserva el instinto. Ahora bien, el egoísmo nunca te lo vas a quitar, pero sí lo puedes controlar. ¿Cómo? Controlando el instinto y manejando tus emociones. Lo puedes controlar, porque no te lo vas a quitar, no se puede quitar. Tienes que cambiarle la formación, el ideal, la idea que mueve a un instinto que está desbocado. El instinto desbocado, pues, es el que hace que una persona sea compulsiva de algún tipo, ya sea de compras, de adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, adicciones a las personas, al sexo u otro tipo de placeres. Y es cuando está el instinto desbocado, es decir, desbocado significa que no podemos gobernarlo, que no podemos dominarlo, que él nos domina a nosotros. Entonces, no tenemos el dominio del instinto y por eso el acto se convierte en un acto egocéntrico. O sea, nos volvemos egoístas porque no dominamos al instinto. Por eso practicamos un egoísmo, porque no dominamos al instinto. El egoísmo no sale así como, ¡pum!, apareció el egoísmo. No, el egoísmo fluye o un acto se convierte egoísta a través de la mala decisión que nosotros tomemos. Cuando llegamos a un grupo de recuperación, llegamos con defectos de carácter, que son patrones conductuales negativos, memorias de reacción o, como dice la lección de hoy, la lectura de hoy, perdón, la lectura de hoy nos habla de que son neuronas espejo, que reaccionan ante lo que ves, ante lo que escuchas o ante lo que sientes. Reaccionas ante eso, pero es un aprendizaje, es una memoria de reacción o una memoria de espejo, pero que reacciona porque es una orden establecida en tu corazón. Es una memoria establecida en el corazón que te hace reaccionar negativamente o positivamente según la memoria que se tenga en el corazón. Entonces, tenemos que cambiar esas memorias, tenemos que darle una nueva información, necesitamos aprender a abstenernos de lo que estamos haciendo y luego trabajar con las consecuencias de la abstinencia, que vendría a ser el síndrome de abstinencia. Síndrome es un puñado de síntomas encontrados dentro de una am, adicción, una manera de ser. Frenamos esa manera de ser, inmediatamente el cuerpo se pone ansioso, em, viene la hipersensibilidad, la irritabilidad por esa hipersensibilidad. Y, y esos síntomas necesitamos aprender a manejarlos para corregir los síntomas. El entender cómo estoy atacando una adicción y qué es lo que va a suceder cuando yo entre en abstinencia y cómo voy a manejar esas acciones. Es como si el cuerpo estuviera enojado porque no le estoy dando lo que quiero, entonces me hace sentir hipersensible, me hace sentir mal, ¿verdad? Y esos síntomas se presentan como síndromes de abstinencia.
Por eso necesitamos comprender que si estamos enfermos del espíritu es porque tenemos una contaminación espiritual. Un defecto de carácter es una contaminación emocional, que puede haber sido porque se tuvo un aprendizaje, a veces obligado, como que, como un tocamiento. Un tocamiento no es una violación física, pero sí es una violación moral. Sí. Entonces, ¿cómo se le llama a ese delito? No se le llama violación. A ese delito se le denomina em, como algo parecido a una violación. Sí, pero no es una violación. Es una violación a sus derechos y es una violación física. El solo hecho de tocar ya es una violación. Cuando la otra persona no está consintiendo eso. Bueno, por esos aprendizajes y por esos tocamientos, la persona logró establecer un placer en su mente y no se da cuenta, pero la mente que aprendió de ese placer de una forma negativa, que no fue una forma positiva, sino una forma negativa con caricias negativas positivas. ¿Por qué caricias negativas positivas? Porque son caricias no aprobadas, por eso son negativas y son positivas porque porque dejan en la persona una sensación de, de placer. Y esa sensación de placer que queda grabada en su mente, porque la mente no reconoce el instinto, vaya, no reconoce si es moral o es inmoral. El instinto se deja llevar por el deseo y el placer. Y nosotros necesitamos aprender a seleccionar estos sentimientos. Y ahí es donde estamos gestionando nuestra emoción. Cuando empezamos a seleccionar estos sentimientos, digo, no, eso no, yo no lo voy a hacer. O sea, ya no puedo vivir por los sentidos, tengo que vivir por la razón. Regularmente las personas hablan de lo que sienten. Siento esto, siento aquello, sentí lo otro, sentí aquello. Y nunca dicen, bueno, yo he razonado sobre este tema, esto, lo otro, aquello, y he decidido por esto. Cuando, cuando vivimos acerca de lo que sentimos y le damos valor a nuestra vida por lo que sentimos, estamos equivocados, porque el sentimiento es engañoso. Es engañoso porque la mente tiene muchas ideas falsas. Por eso eh, nosotros necesitamos aprender a razonar espiritualmente, determinantemente ser morales. Por eso Bill W. acertó cuando escribe que ha escrito un libro que es espiritual y moral, ambas cosas. Algunas personas que no entienden este proceso hablan acerca de que la moral no sirve para nada, pero es que no la comprenden porque porque leyeron en el libro que en un principio esa moral no nos servía para nada. ¿Por qué no nos servía? Porque no podíamos vivir conforme ese ideal, conforme esa idea. Ante ante un instinto desbocado, la moral no funciona. ¿Por qué? Porque no está gobernando el individuo, está gobernando el instinto. Porque el bien que yo quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Entonces,
Es un instinto desbocado, es un defecto de carácter, es una inmoralidad, es un patrón de conducta negativo que posee la persona. Por eso mismo la moral pues no le ayudaba, ¿no? Es como los que asisten a una congregación domingo a domingo, van a la congregación, pero viven inmoralmente. De nada sirve que estén en su congregación, de nada sirve que estén en su congregación si ahí les dicen que no, que deben de ser fiel a una persona y son infieles. Entonces, ¿de qué sirve la moral? De nada. Cuando una persona tiene esa tendencia lujuriosa, pues no sirve de nada la moral, porque no se sujeta a la moral, por su instinto desbocado, por sus deseos desmedidos. Pero cuando nosotros logramos vencer, llegamos a ser morales porque vencemos a la inmoralidad. Dejamos de ser adúlteros y empezamos a ser fieles. Entonces nos volvemos morales, activos morales, espiritual y morales. Por eso mismo es que en un principio no funcionaba la moral en nosotros porque ni siquiera entendíamos tales valores, porque al final de cuentas dice, pues si otros lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? La educación del cine, la televisión, pues ahí hay muestras de inmorales de muchas maneras, inmoralidad. Y cuando las personas no saben defenderse de la basura que proviene de las películas, de los anuncios, de esas cosas, cuando menos piensan están actuando inmoralmente, de pensamiento y palabra y acción. Es inmoral. Aquí lo que nos habla la persona nos está tratando de decirnos cómo funcionan nuestras neuronas, hablando de moralidad, y está hablando, lo que él no entiende es que él está hablando del espíritu. ¿Cómo funcionan nuestras neuronas físicas proyectando al espíritu, a la energía del pensamiento? Es por eso, pues, que hablar del libre albedrío es hablar de la capacidad de dominar mi instinto natural. Ese es el libre albedrío. Cuando yo puedo dominar el instinto natural, yo puedo tomar decisiones de ser moral o inmoral, de estar enfermo o estar sano. Puedo tomar esa decisión porque soy libre. Pero cuando soy esclavo de un, ah, mm, de un defecto de carácter, cuando soy esclavo de un defecto de carácter, ahí no soy libre. Soy esclavo. Soy esclavo del defecto de carácter. ¿Por qué? Porque no lo puedo detener. Y para detenerlo necesito un aprendizaje. Conocer exactamente las consecuencias de mi proceder. Y después de conocer, reconocerlo en mí. Y reconocer mi impotencia y derrotarme ante ese hecho de que yo no puedo dominar ese aspecto de mi vida y que necesito dominarlo. Pero no lo voy a cambiar desde la perspectiva histórica del cuarto paso o el quinto paso. No lo voy a cambiar de ahí. Lo voy a cambiar desde la perspectiva del análisis de mis emociones, el décimo paso. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar la información a la neurona que está reaccionando.
a esa neurona espejo, necesito cambiarle la información y para esto tengo que frenar y tengo que fortalecer mi situación espiritual y moral hasta que pueda vencer la obsesión que, que viene de esa memoria de reacción, ¿verdad? Qué es lo que proviene de la memoria de reacción? Una obsesión y una compulsión por continuar, obsesión y compulsión. Y luego, ¿qué trae? Una culpa. A veces las personas pueden tener culpa y miedo de ser descubiertos. Y eso enferma su vida. Si la persona no está consciente de la culpa y aparentemente es cínico, lo que pasa aquí es que la persona ya no le funciona la conciencia. Pero esto no significa que no tenga culpa y no significa que no tenga miedo. Se ocultó la culpa y se ocultó el miedo, pero eso le hace reaccionar mal en la vida, porque se fue a esa función se volvió subconsciente, no consciente. Pero ahí está el mal. El mal no se ha ido, ahí está. ¿Y cuál es el mal? La culpa y el miedo, pero que están escondidos. ¿Por qué? Porque la persona no le hizo caso a la moral y quiso vivir sin culpa, intelectualmente hablando. Y eso no se puede. Necesitamos trabajar la culpa para convertirla en un acto de responsabilidad. No nos vamos a quitar la culpa, la vamos a transformar en un acto responsable. Entonces, pues, eh, nuestro trabajo es cambiar la información que tenemos en nuestra cabecita sobre ciertas acciones o actos que no nos permiten vivir adecuadamente con otras personas. Aprender a sanar a nuestro interior, aprender a sanar espiritualmente, es aprender a dejar de ser hipersensibles, hipersensibles. Es aprender a darle nuevos valores a nuestro corazón. El poder superior, Dios, como cada quien lo comprende, en mi caso, mi Dios, me dice que Él me ayuda para que yo pueda cambiar mi corazón. Jesús dijo que la persona una buena persona de su buen corazón saca cosas buenas para compartir y una mala persona saca de su corazón las malas cosas para compartir. Entonces, significa cuando una persona eh, saca malas cosas para compartir, es una persona que está enferma de sus neuronas que viven en el corazón, que están establecidas en el corazón y que son las que dan la orden de reacción. No es la mente. La mente nos genera, nos ayuda a reprogramar nuestras mentes y nuestras acciones, la mente. Y por eso están las facultades mentales, poderes mentales o facultades mentales. Es lo que nos ayuda. Pero el instinto mal educado está fuera de control. Tenemos que aprender a controlarlo para tener dominio propio.
gobierno. El primer paso dice que éramos ingobernables, ¿verdad? Nos dejábamos arrastrar por un instinto, ahora no. Ahora frenamos al instinto y le damos una salida adecuada a nuestra emoción. Entonces, estamos trabajando para tener dominio propio, para aprender a desarrollar virtudes en nuestras vidas como la humildad, la responsabilidad y la capacidad de detectarnos a nosotros mismos cuando estamos obrando mal. Y podemos cambiar eso. Si, si el deseo y el placer fluyen y forman una emoción, las emociones nuevas las podemos gestionar. Las emociones que ya son una orden, no las vamos a gestionar así. Tenemos que cambiar esa información. Cuando hay una emoción nueva, ¿verdad? Es lo que tú decides entre hacer o no hacer. Si te surge una emoción que te produce cierto placer, tú decides si, si lo haces o no lo haces. Por ejemplo, Diego, tengo hambre y digo, me voy a hacer un caldito de pollo, bien rico, ¿no? Sí, me lo voy a hacer, porque el solo pensar más que en el pollo, pensar en el caldito, porque me gusta más el caldito con verduras y eso, entonces eso me genera un placer y una satisfacción. Entonces, ¿qué hago? Decido hacerlo. Y eso es bueno para mí. Para mi salud, eso es bueno. Pero si en vez de eso decido por cualquier comida chatarra, que porque no quiero gastar, que porque aquí, que porque allá, pues entonces, ¿dónde está el amor hacia mí? Tengo que proteger mi cuerpo y tengo que darle las proteínas que mi cuerpo necesita para que sea resistente a ciertas cosas. Así que debo de actuar en pro de la salud y no de engañar al cuerpo, porque es una pretensión engañar al cuerpo, porque al final de cuentas el cuerpo que no tiene ciertas vitaminas va a empezar a actuar mal. O sea, te engañas a ti mismo, pero el cuerpo no lo engañas. O sea que falseas tu alimentación, falseas tus vitaminas necesarias para tu cuerpo y al final terminas enfermo. No lo puedes engañar al cuerpo. Te engañas a ti mismo, creyendo que engañas al cuerpo. Me voy a comer un pan y una coca y con eso yo engaño al cuerpo. Sí, pero el cuerpo se va a resentir con eso y al rato que vas a tener osteosporosis, te vas a hacer diabético. O sea, al rato te va a generar una enfermedad, eso, por una mala alimentación. O vas a sentirte muy cansado para trabajar o etcétera. Nuestras decisiones al día hacen que nosotros hagamos actos egoístas o actos amorosos para nosotros y para otras personas. Nuestras decisiones. Por eso, cuando gestionamos adecuadamente la emoción, hacemos actos amorosos. Cuando dejamos, cuando queremos complacer al instinto, hacemos actos egoístas. Pero cuando moralmente alimentamos al instinto, hacemos actos amorosos. ¿Mm? Nosotros generamos
el egoísmo o el amor en base a nuestra manera de pensar y nuestras decisiones diarias. Bien, ok, hasta aquí vamos a parar para dar tiempo a que ustedes compartan con nosotros. Vamos a apagar aquí la grabación